Ok, buenos días. Hoy vamos a seguir con las clases. Hoy vamos a comenzar ya con lo que es anatomía general del sistema nervioso central. Vamos a ver el cerebro, vamos a ver cerebelo, vamos a ver tronco encefálico, médula espinal. De todo esto, vamos a ver su estructura fundamental, su estructura externa sobre todo, las áreas específicas, con qué partes específicas tienen función estas áreas, y lo vamos a ir relacionando más adelante con todas las clases que vamos a tener. Vamos a ver, en general, vamos a empezar con el cerebro. El cerebro fundamentalmente está formado por dos hemisferios. Si lo vemos en una vista anterior, sería de esta manera aproximadamente. Sería el lóbulo temporal y con su hendidura interhemisférica. Si lo vemos en una forma lateral, vamos a ir cambiando de color para que... Si lo vemos en una forma lateral, sería aproximadamente de esta manera. Ahí vamos a tener esa imagen. Acá, en esta imagen lateral, esta es una vista frontal aproximadamente con sus dos hemisferios, y este es el hemisferio, lo que se llama, este sería el hemisferio izquierdo, por la posición que tiene una vista lateral. Prácticamente lo que es el tronco encefálico, de forma general, sería, fundamentalmente, tiene una parte superior llamada mesencéfalo, tiene lo que se llama la protuberancia o el área pontina, y tenemos acá, hacia abajo tenemos la parte más inferior, el bulbo raquídeo, llamado también, lo que es el área inferior o la parte superior medular, que sería el bulbo raquídeo. Tenía entonces en la parte mesencefálica, la parte pontina y la parte vulvar. El bulbo raquídeo. Eso es la idea general de las tres porciones. Ya la médula sí la veríamos más específicamente a ella sola. Vamos ahora a poner en una parte poco más amplia lo que sería el cerebro. Para estudiar el cerebro hay criterio. Para estudiar el cerebro hay que hacer unas divisiones muy importantes. Divisiones muy importantes que dependen de surcos que van a formar giros. Hay tres surcos fundamentales. El surco central, que estaría aproximadamente aquí. El surco lateral, que estaría este que está aquí, que también le llaman el surco silviano. Y estaría el parieto occipital, que nada más se ve este pedacito, porque se ve mucho más por la cara medial de los hemisferios. Este surco central, lógicamente, en un futuro va a ser el surco que va a dar lugar a lo que se llama el lóbulo frontal. Este surco, de ahí para atrás, va a dar lugar a lo que se llama el lóbulo parietal. Y este surco va a dividir lo que es el lóbulo, parte del parietal y parte frontal del lóbulo temporal, que sería el surco lateral. Este es el lóbulo temporal. Lóbulo temporal. Y acá atrás, este surquito me va a hacer una pequeña división aquí, que formaría lo que se llama el lóbulo occipital. Son los cuatro lóbulos fundamentales que tiene el cerebro: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Son las divisiones fundamentales a las que da lugar los tres surcos fundamentales del cerebro. Si apartamos, como decíamos anteriormente,
si apartamos este surco, vamos a ver una fosa, que es la fosa de Silvio. Esta fosa es muy importante porque donde corre futuramente vamos a ver las principales ramas de la arteria cerebral media. Muy importante. Esto, por donde emerge ella y va a ramificar toda esta área del cerebro. Vamos a ir dejando las letras que vayamos poniendo para ir adelantando. Este surco, tenemos un surco que está paralelo a este surco anterior y uno que está paralelo en la parte más posterior. Este sería el surco precentral y este sería el surco postcentral. Muy importante. Quedan entonces dos áreas importantes demarcadas. El área motora primaria delante del surco central y el área sensitiva primaria detrás del surco central. Entre el postcentral y el precentral hay dos áreas importantes. ¿Ves? Entonces el lóbulo frontal tendría dos surcos, uno superior y uno inferior, que va a dividir el lóbulo frontal en frontal superior, frontal medio y frontal inferior. Muy importante. Y tenemos entonces acá este surquito pequeño que va a dar una importante área aquí, futura, que es el área de Wernicke. Más adelante vamos a hablar de eso. Y hay un surco pequeño aquí, se llama el surco carcarino. Surco carcarino que está en el área occipital para las áreas visual primaria. Va a dividir en dos porciones importantes esa área que lo vamos a ver futuramente. Y el lóbulo temporal, hay un surco que va a dividir el lóbulo temporal superior y el giro. Serían entonces los giros que quedan formados. Giros precentral, giros postcentral, giro frontal superior, frontal medio, frontal inferior. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y este surco que demarca acá esta área con esta va a formar dos áreas importantes, que sería una área que se llama aquí la precuña. Esta área formada por este surco forma como especie de una cuña y se llama la cuña. Y aquí sería el lóbulo ya occipital con su área específica. Vamos a ver entonces, ya que vimos eso, vamos a ir señalando con otro color las diferentes áreas importantes. Esta área sería, vamos a pintar ya aquí, área sensitiva primaria, donde va a llegar toda la información prácticamente que recibimos de las áreas específicas del cuerpo que tienen que ver con la aferencia, ya sea especial, ya sea somática, llegan a esa área. Y tenemos el área motora primaria, está aquí, donde van a formarse junto con áreas suplementarias, áreas que vamos a estudiar después, áreas suplementarias, área motora suplementaria, 6 y 8, fundamentalmente, que se suman después a vías que salen de esta área motora hacia el resto del cuerpo, como es el córtico espinal, ¿ves? Y como es áreas importantes que van hacia la región visual y todo eso, movimientos oculares, todo eso vamos a verlo poco a poco con el tiempo y nos vamos a ir profundizando en esto. Si vamos a ver muy cerca, en esta área aquí, tenemos un área específica muy importante, que sería el área de Wernicke. Área de Wernicke. Tenemos área importante aquí, área vestibular, área acústica. Tenemos aquí un área de Broca, que tiene su número específico, área 22, área 45, ¿ven? Tiene su número, pero no quiero ahora, eso vamos a dar un tema específico de las áreas las áreas del cerebro, específicamente. Esto, a grosso modo, recuerden, este surco continúa hacia la parte interna. Vamos a ver entonces otra cosa importante del cerebro, viendo esos surcos que ya van a provocar toda esa división. Vamos a ver algo muy importante. Antes de seguir,
vamos a ver que en una vista frontal, aquí, vamos a pintar una sola parte del cerebro. Vamos a ver lo que se llama el homúnculo sensitivo. El homúnculo sensitivo y el homúnculo motor. ¿Qué cosa es eso? Se ha descrito que toda el área, aquellas áreas que vimos, primaria, o sea, área sensitiva primaria y área motora, tiene una representación de esta manera, así. De esta manera, en el cuerpo humano. Eso es lo que es el homúnculo. Vemos reflejado hacia las partes más inferiores, si dividimos esta área, que habíamos dicho, por ejemplo, esta área, este es el surco central, este es el área sensitiva primaria, este es el área motora primaria. Vamos a mantenernos siempre con, si es posible, los colores para ir entendiendo bien. Área sensitiva primaria, área motora primaria. ¿Ven? ¿Qué pasa? Que el homúnculo es como si vamos a acostar aquí ese muñequito, porque tiene la siguiente relación representativa. La lengua, aquí está, vamos a decir lengua. La lengua, aquí estaría lo que es la cara o cabeza. Aquí estarían las manos. Aquí estaría todo lo que es abdomen y pelvis, rodilla, pierna y pie. Representado en toda esa área. Dividiendo entonces en tres partes, sería un tercio y un tercio. ¿Ves? Un tercio que tiene que ver con la parte de miembros inferiores, la parte más superior del giro, la parte media, tórax y mano, una gran representación de mano ahí en esta área, donde van, lógicamente, futuramente, llegan las distintas fibras o salen, si fuera el área motora, las distintas fibras, formando ya los cordones que vamos a ver futuramente. La parte inferior, dedicada a cabeza y cuello, la parte media, tórax, miembro superior, abdomen y miembro inferior que cae en la parte media, en la parte cara medial del hemisferio. ¿Está bien? Eso es importante hasta ahí. Se llama el homúnculo sensitivo y homúnculo motor. El muñequito iría acostado para esta área y para esta área. ¿Está bien? No quiero borrarlo porque con mucha materia para que no me cojan miedo en esto. Hay que ir poco a poco e ir adelantando. Nos vamos ahora a lo que es el tronco encefálico. Tronco encefálico, nada más la vista externa. Este video va a ser nada más lo que vimos de cerebro, sin puntualizar las áreas específicas de Brodmann. Y vamos a ver algo sobre el tronco encefálico en el día de hoy. El tronco encefálico